Tengan todos muy, muy buenos días. Miren, hoy vamos a hablar acerca del capítulo 16, Mateo 16, y es un pasaje eh, que trae prácticamente dos sitios geográficos, vamos a decirlo de alguna manera. Ok, el primero, Jesús está en Magdala. Magdala era un pequeño pueblo a orillas del mar de Galilea, el lago de Galilea, como le quieran llamar. Y, y era una ciudad que donde venía María Magdalena, por eso es Magdalena de Magdala. Y Jesús está entrando en muchos conflictos con los líderes judíos. Recuerden que habían muchas cosas que estas personas hacían y estaban cómodas con ello. Por ejemplo, los saduceos, ellos eran los sacerdotes, ellos eran quienes estaban en el templo, ellos estaban cómodos, normalmente tenían dinero, el sumo sacerdote era un saduceo, estaban los fariseos, que normalmente también tenían mucho dinero, eran como los policías de la ley, y eran unas personas que tenían su vida acomodada, por decirlo de alguna manera. Estaban los escribas que tenían muy, muy buena fama por su trabajo y su trabajo realmente aún nos sirve a nosotros porque la Biblia y todo esto eran rollos, eran escritos por ellos, por los escribas, valga la redundancia, que normalmente eran esenios, ¿ok? Y entonces todas estas personas están entrando en conflicto con Jesús porque Él está enseñando a las personas normales del pueblo a que hay un mejor camino, a que hay el reino de los cielos ya está aquí, que Él es el Mesías y que el orden de la ley es más moral que comienza primero en el corazón, en sus mentes y de acuerdo a lo que hay en ellos, pues se actúa. Los acusa, les dice hipócritas, está haciendo muchos milagros que otras personas no podían hacer. Por ejemplo, alimentó a los 5.000, alimentó a los 4.000. Eso es algo público. Ya ha caminado sobre el agua y son cosas que evidencian la divinidad y el reinado de Jesús. Sin embargo, Sin embargo, los discípulos que deberían estar entendiendo un poco mejor la cosa, no lo están haciendo. Entonces, viene de tener el contraste o el problema con los fariseos que se le acercan y le piden una señal. Le piden una señal, versículo 1 al 4. Le están pidiendo, danos una señal, necesitamos una señal del cielo para que te creamos. Y él le responde con algo que es muy común tanto para los judíos como para nosotros. Hablo por nosotros, por esta ciudad, les explico. Cuando el crepúsculo aquí está muy, muy rojo, ya uno sabe que al día siguiente habrá mucho calor. Eso es algo normal de aquí de Barquisimeto. Y es lo mismo que él les dice. Dice, al atardecer, versículo 2, ustedes dicen que habrá buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y es lo mismo aquí en esta ciudad. Cuando el crepúsculo está muy, muy colorado, al día siguiente hay calor, sí o sí. Un calor bastante, bastante abrasador. Y bueno, les dice, si por la mañana dicen que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Entonces, él les dice, si ustedes saben discernir esas señales, ¿por qué no pueden discernir con las señales que yo hago, que yo sí soy? Recuerden que Mateo está enfocando
su escritura, sus pensamientos a que Jesús es el Mesías y es el Rey. Y él dice, miren, no hay otra señal, no les voy a dar otra señal salvo la de Jonás. Vuelve a hablar de la señal de Jonás que habló en el capítulo 12. Luego pasan el lago, porque están de una ribera a otra, pasan el lago y van caminando hacia Cesarea de Filipo. En el camino se dan cuenta que no llevan pan y comienzan a hablarse entre ellos y les dice, miren, ustedes no están entendiendo nada, ustedes no entienden nada. Hemos alimentado a 5.000, luego a 4.000, eso no tiene nada que ver, ustedes no comprenden, ustedes deben tener cuidado no de las cosas materiales, cuídense más bien de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuídense de las falsas enseñanzas. De eso es lo que se tienen que cuidar. Lo material yo siempre lo voy a dar, es lo que dice Jesús. Ahora bien, cuando llegan a Cesarea de Filipo, para que tengamos en cuenta, era un sitio muy, muy pagano, en extremo. Había un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Dos, tres o más religiones que conviven juntas. ¿Ok? Eso era un centro de adoración al César como deidad, a varios demonios, pero sobre todo al demonio o al dios Pan, Pan así como el de comer, Pan. Eh, Había una cueva, habían ríos, bueno, como riberas, que venían del Monte Hermón. Pero el punto es, o la pregunta es, ¿por qué Jesús lleva a sus discípulos allí? Aquí en Venezuela hay un sitio, en Yaracuy, donde hay una montaña y es el Sorte, y ahí hacen muchísimo espiritismo y cosas. Es algo así, Cesarea de Filipo. ¿Por qué los lleva? Bueno, la respuesta es porque él está mostrando lo que adoran las demás personas y les dice, miren, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos le responden, bueno, mira, unos dicen que tú eres la reencarnación de Juan el Bautista, o sea, el espíritu de Juan el Bautista está en ti. Otros dicen que tienes el espíritu de Elías, otros que tienes el espíritu de Jeremías o algún profeta. ¿Ok? En pocas palabras, lo que dicen es, mira, muchos dicen que tú eres un reformador, tú eres el precursor del Mesías, es lo que le responden ellos con esos nombres. Ok, bien, les dice, pero ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? No, lo que basta es que ustedes que están aquí conmigo, ¿quién? Y bueno, Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el prometido, el que nos va a liberar. Tú eres el Hijo del Dios viviente, al único Dios que existe, él le dice así. Y esto va de la mano con el propósito de Mateo, eres el que ha de venir. Tú eres nuestro rey. Y es una declaración, ¿verdad? Que Dios se lo reveló, por eso Jesús le dice, bueno, tú eres bienaventurado porque mi papá te lo ha dicho, mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y tiene que ver con nosotros en muchos aspectos. Muchas de las cosas que nosotros aprendemos es porque Dios nos los da. Sí, debemos estudiar, sí, debemos profundizar, sí, pero recuerden que al igual que Bezalel, esa pericia, ese conocimiento, eh, ese don, es algo que Dios da. ¿Ok? Y bueno, él después le dice, mire, tú eres Pedro, eres una roca pequeña y sobre la roca, el fundamento que has dicho que yo soy el Mesías, que yo soy el Rey, bueno, de aquí va a estar.
edificada mi iglesia, sobre la cual ahora estamos nosotros. La iglesia no se basa en un hombre, sino en la fe que la persona tiene en la obra redentora de Jesús, no en alguien. Por eso nosotros, como buenos hijos de Dios, debemos seguir a lo que Dios nos dice a través de su palabra y a través de la persona de Jesús. ¿Ok? Y bueno, les dice que va a dar las llaves de todo eso. Y en el versículo 20 les dice, miren, no digan nada de que yo soy el Cristo, porque aún no es el tiempo, no hay, eh, eh, no he terminado de hacer lo que debo hacer en vida para que lo digan. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes, en el versículo 21 en adelante, él habla, mire, yo voy a morir, yo voy a hacer esto, voy a sufrir, tengo que ir, pero voy a resucitar. Y bueno, Pedro va y nuevamente habla, pero en este caso mete la pata y Jesús lo reprende. Jesús lo reprende. El otro punto que debemos resaltar es el versículo 24. Y eso va directamente con nosotros. Si alguno o alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que te negaste? ¿Cuándo fue la última vez que negaste tus derechos a defenderte y seguiste el ejemplo de la cruz? ¿Cuándo fue la última vez que evitaste un pleito sabiendo que tendrías la razón? Niéguese a sí mismo. Ese mismo debe tomar su cruz y debe seguirme. Recuerde que la cruz, el significado en lo que Jesús está diciendo, mire, tiene que ser avergonzado, maldito, pero vamos a dejarlo con avergonzado. Niéguese, avergüéncese y sígame. Porque si alguien quiere salvar su vida, pues la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la va a encontrar, porque yo soy el que puedo dar la vida eterna. ¿Ok? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Y eso pasa en todas las congregaciones. Nos enfocamos, hermanos, se enfocan más en ganar el mundo y pierden la vida, la pierden. ¿Qué es más importante que la vida? Es lo que pregunta después. ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Y al final dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según lo que haya hecho. Pero recuerden, Él es el que va a compensar. Él es el que va a compensar. Fíjense ahora, ¿qué hay para nosotros al día de hoy? Primero, cuidado con la levadura. Es lo mismo para nosotros. Hay levaduras actuales, hay doctrinas de las cuales debemos cuidarnos. Hay enseñanzas como el Evangelio de la Prosperidad o el relativismo moral. El Evangelio de la Prosperidad es cuando eh, tienes pocas posesiones o quizás estás en austeridad porque tu fe es poca. Ese es el Evangelio de la Prosperidad. Y el relativismo moral es que, bueno, tu perspectiva no es la mía, ¿verdad? Yo creo que mi filosofía, mi manera de pensar es la correcta y la tuya no. Y comenzamos a quitar a Cristo del soporte, de esa petra, de esa edificación, de ser piedra angular donde todo debe estar construido. Y comenzamos a construir en base a nuestros pensamientos filosóficos huecos adaptados al mundo de hoy. Entonces, cuidado con la levadura actual. La otra aplicación es más una pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el hijo de María que nació por allá en Herodes el Grande. No, eso es cierto, eso es historia.
¿Quién es Jesús para ti, para tu vida, para tu entorno, para tu ser? ¿Quién es? ¿Sigue siendo el Hijo de Dios o es un profeta que enseñaba a través de parábolas, alguien que caminaba sobre el agua? ¿Quién es para ti hoy en día? El número 3 sería la roca de nuestra fe, debe seguir siendo Jesús, nuestra confianza en Él. Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. No hay otro, no hay otro. La roca de nuestra fe es Jesús. El discipulado sigue teniendo un costo. Debemos negarnos a nosotros mismos diariamente, diariamente, y estar dispuestos a cargar con la cruz, estar dispuestos a entender que aunque no seamos culpables, pues pasaremos por cosas que no serán muy cómodas para nosotros. Esto va a formar mejor nuestro carácter como discípulos de Jesús. Y la paradoja de la verdadera vida es que el mundo donde estamos se enfoca en tener bienes, en lo material, en la autorrealización personal y la satisfacción personal. Jesús nos sigue desafiando hoy. Miren, lo que vale en realidad es la vida. Y yo te la puedo dar, yo te la doy. Tu plenitud está conmigo, no está en lo que tienes o en lo que obtienes. Sírveme a mí, sirve a tus hermanos, no te sirvas a ti mismo, es lo que dice Jesús. Entonces, mis hermanos, es un capítulo de contraste, ¿verdad? Pero de verdades profundas y reales que aún al día de hoy están latentes. Hay una ceguera espiritual en muchos líderes y en muchos hermanos. Siguen pidiendo señales. Señor, si tú haces esto, entonces ahora sí te voy a servir. Ahora sí lo voy a hacer. Entonces, no es así. Necesitamos basar nuestra fe, nuestra mente, nuestra convicción en Jesús como Mesías. Es lo que debemos hacer. Debemos seguir tomando nuestra cruz cada día, negarnos y seguir. Esa es la enseñanza de Mateo capítulo 16. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, te alabamos, te glorificamos. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias por enseñarnos a que tu enseñanza, la enseñanza de Jesús, sigue latente a hoy, que debemos enfocarnos más en Él, en su obra redentora, en que todo nuestro foco debe estar puesto en Él, como dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Padre. Ayúdanos a discernir qué es lo que quieres para nosotros. Ayúdanos a ser discípulos mejores cada día. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo amado. Amén.